episodio de Samán. En el día de hoy me encuentro aquí con Johanna Jacamondo, alias pues, mi tía. Es una oportunidad para hablar un poquito más allá de lo que es la educación actual en Puerto Rico, o incluso con aspectos generales del mundo, ¿verdad?, social, y cómo podemos integrar la conciencia en el sistema educativo actual. Actualmente ella pues, se dedica aproximadamente unos 23 años aproximadamente en el sistema educativo de educación especial. ¿Eso es correcto? 27 27 años, 27 en años en el público. sistema educativo de educación, especialidad en educación especial. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Qué te invitó en tu vida, a tu temprana edad, o en el momento que lo decidiste, ejercer una carrera en educación especial, como maestra de educación especial? Bueno, hola y gracias por la invitación. Dios te bendiga. Mi ser saluda a tu ser. Mira, pues te digo que la realidad esa no era mi primera opción. Yo quería ser actriz, pero para nuestra época, al menos yo soy generación X, seguíamos mucho, ¿verdad? Lo que nos decían nuestros papás que hiciéramos. Y eran enfermera, maestra o algo así, un servidor público. Pero de ser actriz, pues no podía. Pero a mí siempre desde pequeña me gustaba impartir clases, porque yo le daba clases a las matas, a la A la planta, planta. ¿verdad? Así le decíamos antes, a las matas. Y siempre estaba dando clases y me gustaba esa dinámica. Cuando entré a la universidad, cambié de concentración 3 veces porque la realidad no había nada que me llenara. Hasta que en un momento dado dije, espérate, tengo los estudios ya prácticamente los generales, ¿verdad? Que le llaman los generales ya casi completos. Y no he declarado concentración como tal. Y me estaba gustando esto de enseñar a niños con necesidades especiales porque en algún momento de mi vida yo tuve un punto de inflexión en tercer grado, porque a tu tío, a Gillo, se lo llevaron de la escuela. Okay. Él se lo llevaron de la escuela y él estuvo perdido 3 días. Y apareció 3 días después y lo estaban Que ahogando. lo Sí, secuestraron. lo Ah, secuestraron, recuerdo, ok. este niño de un programa de educación especial de 15 años, porque para aquella época, para los 70, Eran mm, cosas que eran más comunes en ese mm, entonces, esos momentos, en esa fecha. en los 70, los niños de educación especial tenían 15, 16, 17 años en una escuela elemental. Eso se veía. Y eso fue lo que pasó en la escuela en la Muñoz Rivera para los años 79, si no me equivoco, porque recuerdo que Plaza Carolina estaba prácticamente iniciando, ¿cómo se le dice? Abriendo Operaciones por primera vez. operaciones, Ujú. como en 1979, 79, 80 por ahí. Eso ¿Te marcó? me marcó porque yo siempre fui una nena de buenas notas, Ok. siempre. Desde primero hasta tercero, cuando mi abuela nos cambia para cuarto grado, nos cambia para la escuela Severo Quiñones, a mí me dio fobia, ¿Te dio fobia la escuela como tal? O... que creía que me iban a robar también. Oh, ok, ok, ok. Entonces, Como un evento postraumático. sí, un PTS, vamos a ponerlo así. Pero entonces eso incidió en mis notas. Ok, Incidió en mis notas porque yo empecé a desmejorar académicamente, teniendo el talento. claro. Pero el miedo era más fuerte de lo que yo podía hacer como estudiante. Sí, la resistencia al cambio, a lo nuevo, a lo desconocido también, y que también estás consciente de que eso sucedió. Entonces te amaqueaba, me imagino, en ese momento. Siempre Pasaba por recuerdo. tu subconsciente. Y siempre recuerdo que el nene era de educación especial. El muchachito, de hecho, era bendito, era mexicano. Vivía en Catañito Gardens, en un residencial. Cuando el nene apareció, el papá, de castigo, lo montó en la bicicleta y lo estiró por la escalera para abajo. Él fue algo bien impresionante. Paréntesis, no aprendan de estas circunstancias, ¿está bien? Sí, Mm. estamos tratando de tener un contenido más consciente aquí. Ujú. Pero esa fue, ¿verdad? La realidad. Pues no, o sea, no lo quiero alterar. Pero son cosas que pasaban décadas Sí, atrás. sí, también escuché, ¿verdad? Incluso por historias familiares de que incluso las circunstancias de disciplina en los entornos escolares para ese entonces también era más agravada. Eran situaciones Sí. que se impartía una disciplina de una forma más
rígida, incluso haciéndole daño Sí, a mí físicamente a me los dieron estudiantes. reglazo. A mí me dieron reglazo y también me jalaron la patilla en sexto grado. Oh, wow. Sí, porque hablaba mucho. Pero era bien cooperadora. Siempre los maestros le decían, me encantó Severo Quiñones. A mí la realidad Luis Muñoz Rivera no me gustó. Era una escuela bien rígida. No me y a pesar, y tenía muy buenas notas, porque yo tenía todas, de cuarto a sexto, estaba en Severo Quiñones y me encantó en el sentido de que los maestros eran más humanos, Ok. eran bien humanos, sumamente. Y yo te puedo decir todos mis maestros, Todos todos, desde el te de puedes acordar primer de ellos. grado hasta el de cuarto año, yo me acuerdo el nombre de casi Yo todos me los acuerdo de maestros. algunos míos, pero pues, Pues sexto, cuando entré a cuarto grado, Mis López, en quinto Mis Canales y en sexto Mis García. Pero ¿quién hizo la diferencia? Mrs. Márquez. Mrs. Márquez. Miss Ella era Márquez, maestra de capítulo 1. capítulo uno. Como yo empiezo a bajar las notas, Miss Márquez era una señora mayor. Pero capítulo uno es clases medulares, como la eh, básica, como... Capítulo 1 no era educación especial, era como una clase remediativa. Ok. Entonces ella cogía a los estudiantes que estaban más bajitos y nos dividían en el mismo salón en dos grupos, los que estaban a la par con la maestra regular y Miss Márquez estaba con nosotros, pero por ejemplo, en este lado los regulares estaban tomando, qué sé yo, división y nosotros estábamos en multiplicación. Okay. O sea, nos daban clases nos daban clases más bajitos, nos iban llevando A otros, poco a poco a poco, poco, incrementando el pero trabajo. realmente eso funcionaba. Te funciona, ok. Sí, y cuando tú buscas qué funcionaba en el sistema educativo, yo que soy maestra, eso es lo que le llamaban capítulo 1, que luego entiendo que se volvió título 1. Lo que era capítulo 1, yo entiendo que funcionaba más, porque estábamos con nuestros pares en el salón, integrados. Lo único que nos llevaban al paso. Nos llevan al paso hasta que yo estuve 3 años con esa maestra, la misma maestra, y esa maestra bien dedicada ahí, hasta que yo un día estaban dando un examen para que el tiempo no era que tú coges, te dan esas páginas lindas de ahora, no, era el papel este crema, con unas líneas azules, y te daban ese papelito para que tú copiaras el examen y contestaras. Estaba O me sea, que acuerdo hacían una como en, copia, una ronda, por ejemplo, de 30 exámenes y esos mismos utilizaban para todos los grados. O sea, para que tú copiaras todo un papel aparte. sí, nos dan el famoso papel de Y todas las escuela. veces nos quejamos. Sí, eso le llamaban papel de escuela. Okay. Eso era papel de escuela, era servilleta, era de todo. Era bien versátil ese papel. Lo extraño, de hecho. Me evoca bastante recuerdo. Están dando el examen en ese momento, estaba en sexto grado, estamos hablando año escolar 82-83. La maestra Miss García escribe acá el examen del grupo regular. Era de división. Y Mrs. Márquez nos escribe en el otra pizarra la multiplicación. Y yo vengo y le hago la de multiplicación. Y le digo, yo quiero hacer aquel. Y Mrs. Márquez me dice, ¿te sientes lista? Que by the way, quien me enseña a dividir es tu mamá. Porque no, yo no daba pie con bola. Yo no daba pie con bola con la división. Y quien me enseñó a dividir fue tu mamá. Y tu mamá y yo nos llevamos 3 años. A veces una persona más cercana a tu edad, te enseña mejor a veces que un mismo, ¿verdad? Que un maestro preparado. Y no estoy minimizando el poder de un maestro. Es que simplemente a veces tú lo que necesitas es alguien que te diga, mira, esto es Que así. se tome el tiempo. Ajá, y tú lo puedas internalizar. Y ya yo había tenido Joanny ya me había fogueado en esa parte de la división. Y yo le dije a Missy, Mal, que yo quiero hacer ese. Entonces ahí también dijiste algo muy importante ahí, ¿verdad? Respecto a las perspectivas que podemos tener sobre una figura ejemplar, un líder académico, ante hasta una persona de un entorno familiar, como nos puede ayudar a comprender una materia o un tema. Y creo que ahí viene un punto muy importante en una de las preguntas que tengo preparada también para ti, en cómo el nivel de conciencia o emoción, o la parte, incluso la parte emocional
se podía percibir en ese entonces? Profundo más la pregunta. ¿Cómo podías percibir a nivel de conciencia de tus maestros sobre el proceso pedagógico o incluso el proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno en ese entonces? ¿Qué tan conscientes eran los maestros para que tú como estudiante aprendieras? No, era fabuloso. Era A mí me gustaba la sí escuela. funcionaba. Sí, en la década que yo estudié no teníamos las tecnologías que tenemos ahora. Ahora los muchachos quieren hacer todo con AI, tú La sabes. inteligencia artificial. Exacto, o copy paste, Pero aquí tú tenías que esforzarte. Y en ese momento te lo menciono porque ese fue el momento que yo me di cuenta que yo podía. Tanto Dios, ¿verdad? Mi Sismal que ahí encima, ahí, toda esa dedicación, que llegó un punto donde tanto tu familia, en este caso mi hermana, como esta maestra, me ayudaron a salir de ese, vamos a poner, de esa deficiencia o esa laguna, porque muchas veces no es que tengas un impedimento, es que tienes una destreza un poquito más atrasadita y logras ese momento que me dieron ese examen, yo me di cuenta que ya yo había salido, porque cogí el de multiplicación y hice el de división y los dos lo hice al 100, lo hice perfecto. Y en ese momento que yo lo hice perfecto, ahí me sacaron de capítulo. ¿Podría reconocer o identificar en comparación del sistema tradicional, ¿verdad? En ese entonces, para los años 70, ¿verdad? Sí. 70 comparado al día, ¿verdad? Presente, en el 2025, qué cosas el sistema, ¿verdad? El Departamento de Educación tal vez ha implementado entre herramientas o procesos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que hayan contribuido para hacer una educación más responsable, más consciente con las necesidades de estos tiempos, incluso con arraigado con la parte emocional también. Dado que en Puerto Rico la venimos de una cultura que viene de muchos eventos postraumáticos, poco a poco incluso generacionales. Claro. ¿Cómo el Departamento de Educación se ha involucrado más en el aula escolar desde una perspectiva más consciente en cómo podemos poner en práctica incluso la inteligencia emocional en el proceso, en el salón de clase? Mira, como estudiante del sistema público y como maestra del sistema público, antes era educación tradicional. En esta escuela que te estoy hablando, la Severo Quiñones, tenían mi clase favorita, Miss Dávila, que en paz descanse. Esto nos daba una clase que yo amaba esa clase. Se llamaba El Ser Humano. Perdón, déjame ver. Desarrollo de ser humano, sus valores y autorrealización. Era algo así. ¿Y esas clases las dan hoy en día o algo Se similar? llaman, no las dan como tal, pero tocamos temas, desarrollo humano, valores y autorrealización. Así era. Me gusta eso de De, autorrealización. Martínez de Dávila era la maestra, tremendo ser humano. Siempre me acuerdo de prácticamente de todas las dinámicas porque ella nos ayudó a hacer, a sacar lo mejor de nosotros, a ser la mejor versión de nosotros, a ser honestos, a cultivar los valores. Y ya desde temprana edad nosotros sabemos que estaba bien, que estaba mal. Sí, sí. Porque ella, a través de esa clase y de todo el amor, porque esa mujer destilaba amor. Eran unos maestros que destilaban amor. Pero ella específicamente, Miss Martínez, era una mujer que destilaba amor. Era una cosa increíble y era mi clase favorita. El departamento, a través de los años, yo llevo 27 años en el departamento, yo entré en el 98, y obviamente la educación a como era cuando yo entré en el 98 a como es ahora, es totalmente distinta. Antes era un sistema más tradicional. Ella ha pasado por diferentes metamorfosis, pero siempre se ha hecho hincapié en esta parte social, emocional del estudiante. Ya llámele la clase de salud, llámele clase de economía doméstica, que ahora Sí, tiene artes otro nombre, industriales. siempre van a tener, y obviamente hasta implícitas en la misma, Que está más enfocada en el desarrollo empresarial o simplemente de no, no, destrezas personales para aplicarlas en entornos laborales o mira, para entonces o conectar con tu creatividad. el Departamento de Educación
independientemente como toda agencia gubernamental, ¿verdad? Esa instrumentalidad siempre va a tener su falla, obvio, pero siempre su misión y su visión es formar un ser cívico, un ser completo, holístico. Y esto desde, desde que yo estudiaba. El término holístico, esto no es nuevo, No, esto claro. es viejo. Esto es más viejo que el sol. Que ahora pues está en tren, pues son otros 20 pesos. Pero siempre el departamento ha tratado de llevar en su mejor esfuerzo como misión, como agencia responsable, de que todos nuestros estudiantes del sistema público pasen a través de ese desarrollo social, emocional, implícito ya sea en una clase, como fue el caso mío en sexto grado, o en una clase de salud que se tocan esos temas. O bien, en la clase español te van a dar una lectura, un libro o algo que está implícito. Siempre el departamento va a buscar que su alumno, su estudiantado salga adelante y que pueda crear ciudadanos responsables. Pero obviamente hay cosas pues que hemos fallado. ¿Dónde está el fallo? Pues la realidad Te pregunto, no se sabe. ¿consideras de que tal vez, bueno, en vez de llamarlo fallo, vamos a decirlo las áreas de oportunidades? Áreas de Áreas de oportunidad oportunidad, exacto. Áreas a mejorar, de ¿verdad? áreas de mejorar como humanidad, como la sociedad. Claro. Y me pregunto, que estoy casi, ¿verdad?, seguro de que debe ser relacionado con eso. Tal vez fue la parte de implementar un poco más de conciencia o de autoconciencia como individuos, como personas. Pregunto. Ahora mismo, O incluso cómo se enseña esa conciencia, si ahora mismo se está enseñando una conciencia en el aula escolar como la conciencia del entorno, de la sociedad, del medio ambiente, la conciencia del respeto por los seres humanos también. por lo menos en mi caso particular, te puedo decir que el departamento tiene dos corrientes, tiene la tradicional y tiene la montessoriana. Yo soy producto de las dos vertientes, tanto Montessori como la tradicional. ¿Y ese En, programa es auténtico del departamento o es un programa, ¿verdad?, que fue diseñado o conceptualizado y fue implementado en el departamento? ok, María Montessori lo desarrolló hace 2 siglos atrás. Exacto. Obviamente, el departamento en su afán de buscar alternativas reales para, ¿verdad?, maximizar el potencial de los estudiantes, trae ese programa Montessori eh, a Puerto Rico. Yo fui cohort 4, o sea que antes de mí hubieron 3 cohort primero. Y yo hice el cohort desde el 2013 al 2015, cohort el grupo. Y estuve 2 años en la filosofía Montessori, estudiándola. Y luego yo soy al kinder, que soy nivel intermedio, o niños de la tierra. Esto lo estuvimos implementando en la escuela primero Ángel P. Millán y después la Eduardo J. Saldaña. ¿Qué falló? ¿Qué está fallando ahora mismo con las escuelas Montessori? Y la filosofía es preciosa, Incluso quiero escuchar tu es opinión, preciosa. o sea, quiero escuchar tu honesta opinión sobre incluso el programa Montessori. Bueno, el programa Montessori como tal, Seguido lo para que es que me digas qué es lo que está fallando. la filosofía Montessori es preciosa, porque si yo la vengo a ver, lo que es educación consciente, eso es Montessori, porque en Montessori tú enseñas a su niño a pensar, o sea, el niño va descubriendo, el niño construye su aprendizaje, el niño se hace consciente y presente todo el tiempo. Y de eso es, y estábamos hablando de una filosofía del 1800. Esto no es Okay. de ahora. Sí, sí, eso no es de Educación ahora. consciente es que viene. Ah, esto se llama así antes, ahora yo le voy a poner este nombre. Antes era Bloom, ahora es, qué sé yo, Garner, otro científico, pero te está diciendo lo mismo. Lo que hacen es que le cambian el label, pero prácticamente es lo mismo. Le pueden cambiar una que otra cosa. La educación consciente, cuando tú lees lo que es educación consciente, no es nada nuevo. Ah, no, claro, No es eso nada simplemente es un nuevo. concepto, Es pero y un paradigma, simplemente una sí, metodología, es una forma whatever. simplemente de impartir educación, porque Exacto. educar es educar, o sea, donde quiera que vaya. Antes era rudo y tú estabas derechito, como soldado, en una educación consciente o en una educación Montessori, tú te puedes sentar en el piso. Tú eres libre. Eh, Tú buscas tu comodidad, o sea, cómo tú quieres aprender.
no era totalitario como antes en los 70, 60, que todo era como un régimen militar. Claro. Pero Montessori es un estilo, una filosofía preciosa. ¿En qué está fallando? Que obviamente tenemos, por lo menos cuando yo me fui del sistema Montessori, ahora yo estoy en el tradicional, habían alrededor de 49 escuelas que eran montessorianas, pero el método Montessori como tal, si usted está buscando un método Montessori puro en una pública, eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque, por ejemplo, nosotros éramos como 20 maestros, una escuela pequeñita. Esa es la ventaja del Montessori. Son grupos 15, 16 niños en un salón, pero no todos son guías. No todos estudiaron la filosofía, pero están en una escuela Montessori. Y eso es lo que le venden al papá. Claro. ¿Y qué tú Y el consideras? papá entiende que es Montessori, Y, pero no, y, pues si tú no tienes la preparación, o sea, tú lo que estás haciendo es imitar a tu compañero, ¿verdad? Que te da una inducción de cómo es que, pues hay que hacer reunión de comunidad, hay que hacer todos los componentes Montessori. Eso tú tienes que estudiarlo. Claro, los compañeros que estaban allí, muchos de ellos aprendieron que yo creo que a veces lo hacían mejor que hasta un propio guía, porque si tú tienes el interés, tú lo haces, pero muchos llegaban a un Montessori, a lo mejor era por la novedad, pero no era por el compromiso de estudiar Montessori. ¿Y qué tú consideras que tal vez genuinamente los padres estén buscando en ese programa? Está el concepto erróneo total, de que Montessori es para educación especial. Eso no es así, para nada. Eso es para cualquier No, no, persona. no. Esto es para cualquier persona, que sí es cierto que María Montessori, en sus inicios, ella era médico en el área conductual y ella desarrolla este método para ayudar a estudiantes con discapacidades en aquel tiempo. María Montessori, si yo te era una muestra, o sea, ella era doctora en tiempo de machos, por decirlo así, en tiempo de hombre. Ella era una en un millón. Ella era una tártara, pero no todo es lindo porque ella dejó el nene por ahí tirado para estar pendiente a los hijos de los demás, por decirlo así, a Mario, que se llamaba el hijo. Esto, pero ella desarrolló un buen método y ella ¿Ella es originaria de pensó, Puerto Rico? no, ella era, si no me equivoco, italiana, Italiana, ok. sí, de por allá. Si no me falla la memoria, acuérdate que el ácido viejúrico también hace sus estragos, pero María Montessori, era de allá de Europa para allá. Esto, ella, siendo doctora, desarrolla este método y ella preparó todo lo que es taller 1, taller 2, ella preparó todos los materiales, cómo se debía dar y lo que es el método Montessori original. Es diferente que el americano. Son dos métodos, son similares porque la base es Montessori, pero el americano, que es el que se trajo acá, es más sutil, más easygoing, porque María era así, era prácticamente intransigente. Y para ella enseñarle a otras personas para llevar el método, hubo muchos problemas, porque ella lo hacía, ella lo producía, ella lo vendía, era difícil. Pero es un método que todavía, 200 y pico años después, es efectivo. ¿Y cómo ahí casualmente hacia ese punto voy, cómo has comprendido o con el tiempo has discernido o incluso tu honesta opinión al respecto al programa en la parte de causa y efecto? ¿Qué tanto ese programa ha beneficiado en tu aula escolar, especialmente con los niños de educación especial, por ejemplo? Okay. En el índole de educación especial que te estaba comentando, que muchos padres cambian a sus hijos a escuela de Montessori porque son de educación especial, yo no sé, se regó. Montessori, educación especial, no. En Montessori es donde más difícil tú aprendes porque el niño es el que construye su aprendizaje. El ambiente, el entorno donde él está, que en términos tradicionales es el salón, tiene que estar presto
a lo que tú le vas a regalar. El regalo es la lección. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la piedra, de la roca, ya ese salón está preparado en unas áreas para ir explorando roca. Porque la maestra, en este caso la guía, le presenta el regalo, ellos se quedan con la duda, con la curiosidad y empiezan de manera independiente a hacer las tareas. Sí, Si yo tengo una discapacidad, que se desarrolla un que proceso de autodisciplina, de autotrabajo. exactamente, de autorregulación. Montessori te trabaja bien holísticamente. Entonces, si yo tengo un nene que hay que leerle, que hay que hacerle que tiene 20 acomodos, porque esa es la realidad. Hay padres que, ¿verdad? Con mucho respeto, y yo lo digo como maestra porque ese es yo soy experta en esto. No, y eres mamá Y también. soy mamá también de un estudiante que sin ningún complejo ninguno, que del programa, ¿verdad? Que con un impedimento sustancialmente limitante para unas cosas y para otras no. Pero la niña está en la universidad y ella hace todo nítido, normal. El problema con el Montessori es que se busca la independencia 3 antes que yo. Primero tú te preguntas tú, le preguntas a tu compañero de camino, hermano mayor, hasta que entonces si no tienes respuesta tú vas a la guía, a tu guía. ¿Qué pasa? Si yo tengo un niño con impedimento, obviamente tú le tienes que dar los acomodos, porque tienes que darle acomodo. Sea escuela Montessori, sea escuela tradicional, tú tienes que darle los acomodos. Pero se le hace más difícil seguir el método que un método tradicional. Ahora bien, si yo voy allá, a los años que ella desarrolló ese método, realmente, ¿de dónde ellos sacaron eso? Obvio, porque María Montessori desarrolla eso. ¿Para quiénes? Para niños con necesidades especiales. Ella vio, oye, pero si esto sirve para los niños con necesidades especiales, ¿qué va a ser de un niño regular? Sí, lo va a transformar. Exacto, Va a entonces transformar. los materiales, lo que ella trabajó, son materiales, entiendo yo que distintos o levemente distintos porque ella estaba trabajando en un hospital y ella desarrolló unos materiales para esta población. Y entonces desarrolla para el método Montessori, que ella lo monta cuando ese fue su experimento. Y fue un experimento, vamos a ponerle fabuloso, porque dio resultado a un método de enseñanza que la realidad supera. Y es, ¿cómo le llamarían? Sin época. Tiene una palabra que no me viene ahora. Pregunto, y esto viene a esta otra pregunta, ¿cómo te sostienes personalmente, emocionalmente, dentro de las circunstancias que enfrenta el sistema, las deficiencias de enseñar la conciencia o incluso en los procesos de aprendizaje? ¿Cómo tú emocionalmente manejas esos escenarios? ¿Cómo te mantienes activa estando presente dentro de por decirlo así, estos escenarios con tanta vulnerabilidad? Es bien fuerte. ¿Por qué? Porque hace 30 años no teníamos el escenario que tenemos ahora. En ¿Puedes estos abundar un momentos, poco más de sí, eso? en este momento el departamento, obviamente con todos los cambios que está habiendo en el mundo, eh, de la violencia, o sea, ahora es cuando más herramientas tenemos Tecnológica, tecnológicas, ahora es cuando y más los recursos, estudiantes de educación especial tienen terapia, incluso hasta tienen de talleres, porque todo, muchas personas se han especializado poco a poco en diferentes temas, o que hay más recursos también ¿Cómo es disponibles. posible que la sociedad vaya en decadencia cuando tenemos más recursos? ¿Cómo es posible? Entonces nosotros los maestros jugamos un papel importante porque nosotros somos los que los recibimos todos los días a estas criaturas. Entonces vemos estas criaturas que están criadas muchas veces por niños también, por gente bien joven. Entonces yo recuerdo, si yo daba una queja, un ejemplo, yo no soy de dar queja, pero sí les jalaba oreja de vez en cuando a alguno que otro, y los papás respondían.
y se disciplinaba y se corregía. Ahora puede que culpen al maestro. Ahora quieren votar al maestro. Ahora penalizan al maestro. Ahora toda la culpa es del maestro. Entonces yo aprendí en esta vida que para apuntar es para los dos lados. Hago un paréntesis sobre ese tema como en particular la parte social. Incluso no hace mucho tiempo atrás tuve la práctica como maestro y pude ver eso con mi propio ojo. En muchos escenarios a veces los padres hacen muy responsables a los maestros por el proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes, y es claro que eso está bien, pero hay cosas también que nacen desde el hogar, ciertas conductas, ciertos patrones emocionales, la forma en la que canalizan las emociones de los estudiantes también, y con el interés que van puestos realmente para aprender. Y la responsabilidad no se supone que recaiga solamente dentro porque del ven maestro. la escuela como un cuido. Exacto. La escuela no es un cuido. Y me he dado cuenta de eso también en el entorno de los colegios. Muchos padres escogen los colegios como un cuido, porque se siente que ahí van los estudiantes van a estar más seguros. Y en efecto eso no es, o sea, eso no es realidad. Incluso en el sistema privado también tiene sus fallas también. Claro, y hay bullying igual que en el como sistema cualquier público. Otro. Pero claro, sostengo mucho ese punto que comentas de que en muchas ocasiones los padres ven la escuela simplemente como un cuido. O sea, que pueden depositar la confianza en que en ese lugar los hijos van a estar bien. Pero la responsabilidad también es del padre, y el padre también tiene que contribuir a ese espacio armónico dentro del hogar. Mira, esto es una cosa de regeneración. O sea, para poder entenderlo, esto es una cosa de generaciones. Por lo menos yo lo veo desde mi filosofía, yo lo veo desde esta manera. Si yo me voy, sabe que estaban la generación B, los baby boomers, los X, los Y, los Z, los millennials, los alfa, los beta. Cada padre, dentro de sus circunstancias, criaba a los hijos de acuerdo, pues, como lo criaron. A mí me criaron de una forma. Incluyendo los traumas que han sostenido. Exacto, que han igual. Y se los pasamos. Y se los pasamos también. Hasta los miedos. Todo. Acuérdate que los niños son esponjas. En la filosofía Montessori, los niños pasan por etapas, por varias etapas. Y ahí, cuando están chiquititos, ellos son una esponja. Y esa ventana se va cerrando, hasta que llega, si no me equivoco, a los 9 años. Y se cierre y después vuelve a abrir. Todo lo que tú le metas ese tiempo, ellos van a hacer y lo van a absorber. Entonces yo tengo niños invirtiendo roles. Invirtiendo roles. Oh, sí, porque el niño es el papá. Okay. Sí. Y los papás se callan. Asumen la responsabilidad. O sea, no, yo tenía estudiantes que se me escapaban. Hace como 8 años atrás yo tenía un estudiante que se me escapaba. Y un día yo me monté en la guagua y lo seguí. Porque yo quería saber qué rayo él hacía. ¿Por qué se escapa? ¿Qué pasa? Este bebé, ¿tú sabes por qué se escapaba? Porque su mamá lo llamaba para que fuera a la otra escuela de al lado, que era elemental, a buscar a los 5 hermanos. Él era como que dice el papá. Y él tenía que abandonar sus estudios para responsabilizarse de esos nenes. Y llegaba a X sitio, que ellos vivían en un residencial público, donde lamentablemente él estaba involucrado en ese mundo el bajo mundo, por decirlo así. Y el muchacho era excelente, era tremendo ser humano. Y era una pena. Yo recuerdo haberlo ido a buscar un par de veces a ese sitio. Y en una él me dijo, si no venga acá, mira y para arriba. Y había este señor, este muchacho, con un alma así, yo no sé de alma, era una cosa así. Ya le tienen ficha a la guagua, a la tablilla, no entres aquí. No me puedes buscar, olvídese de mí. O sea, yo lloré mucho, porque yo veía a este niño con tanto potencial, pero su mamá prácticamente lo sacó para que él ejerciera esa función, ¿verdad? En el bajo mundo. Tenemos padres así. Gracias a Dios, ese muchacho salió de ese mundo. Gracias a Dios, ese sitio ya ni existe porque lo derrumbaron. Y él lleva una vida buena, está casado, tiene 2 hijos, si no me equivoco. Pero salió, pudo salir. Pero la realidad era que yo pensé que lo iban a matar porque yo tengo 7 estudiantes que me han matado por este mundo. Yo le puedo tener todas las mejores intenciones, pero hay una parte en casita que no se está haciendo.
también puede ser igual, que en casita se estén haciendo las cosas, titito, y en la escuela no. Porque también hay maestros que fallamos, obvio. No somos perfectos. Reformó uno de mis puntos bien sólidos, ¿verdad? Una de las filosofías que me gusta impartir en Samán, y es de reconocer la importancia de cómo los traumas generacionales se siguen pasando entre generaciones, y que cuando no los atendemos, esos traumas, esas necesidades emocionales que no podemos sostenernos a nosotros mismos, se desemboca en que todo esto se transmite, se pasa a las próximas generaciones una y otra vez, se siguen repitiendo conductas, patrones, cosas que no aportan nada significativo para el desarrollo integral del individuo. Simplemente le hereda estos traumas, y pues, un niño pues, no debe de pasar por eso. Porque, ¿verdad? No, nosotros como adultos, nosotros pues, somos el adulto y tenemos que cuidar y generar ese tipo de protección en esos entornos. Pero también hay que ser un poco consciente sobre esto de que no se puede dar lo que no se me dio. También no se puede dar lo que no se recibió. Si no fue amor, si no fue conciencia, si no fue compasión, integración, nada. Que hay mucha necesidad de inteligencia emocional y de sanación en muchas comunidades en Puerto Rico. Aquí el problema es que según van pasando las generaciones y todos estos traumas que estamos pasando una a otros y a otros y a otros, ya llegamos a un punto crítico. Yo creo que estamos en un momento sumamente crítico, porque cuando tú abres las redes, a veces yo ni me atrevo, antes era el periódico. Yo me acuerdo que había un periódico hace años atrás y se llamaba El Vocero, creo que todavía está por ahí, que la gente lo abría y te hacía prrr, porque todo eran tiros, masacres, y la gente así, toda engollada. Era una cosa, o sea, ellos no tenían ninguna sensibilidad. El Vocero era bien gráfico. El Nuevo Día era más goye, más, tú sabes, más fancy. Hasta que después llegó Primera Hora, que Primera Hora, pues, habla más en tu idioma, que ese era el eslogan de ellos. Cuando tú estás, o sea, ha llegado un punto que estamos desensibilizados. No nos importa. Eso no es mi problema. Estamos desensibilizados y tengo una generación de niños bien sensibles. Un ejemplo, niños que tú no los puedes ya ni mirar, porque tú los miras y se rompen. Hello. Muy frágil Y viene, emocionalmente. exacto, ¿sabes? La víctima. Y Entonces, para abundar ¿cómo? sobre esa parte, ¿de dónde tú crees que se origina eso, de esa fragilidad emocional? Es claro de que puede provenir del entorno del hogar, Exacto. pero ¿por qué se cultiva la fragilidad? Esta necesidad de que los padres sean todos los deseos o las necesidades del niño, o sea, de su hijo, de que le dan todo lo que ellos merecen tener, porque tal vez tienen esta cultura o esta programación mental de que como yo no lo tuve, Exacto. mi hijo debe tenerlo todo. Esa era la mía. Pero ¿qué sucede cuando se sostiene ese hábito de malacostumbrar, tal vez? O simplemente no quiero decir la palabra maleducar, pero de tener un hijo spoiled, muy mimado. Y yo voy a hablar desde yo como mamá. Y yo fui mimado. Y él lo sabe porque él es hijo único. Y también nosotros, yo también soy mamá de hija única. Yo me tardé 10 años para tener a Analechka. Y llegó, ya tú sabes, una niña sumamente deseada, igual que tú. Entonces, en el caso tuyo, eras el primer nieto de los dos lados. Entonces, todo el mundo quería grabar hasta cuando él le estaba limpiando el fondillo. Por favor. Esa es la parte, siempre tiene que poner un poquito de pique, ¿verdad? Porque uno no puede ser todo así bien solemne. O sea, mira, nuestra generación, yo hablo por la generación X, nosotros carecimos de muchas cosas. Nosotros estudiamos, nos esforzamos, se nos hizo más fácil comprar casa, hacer una vida. Sí, a esta generación de verdad que se le va a hacer más difícil. Yo diría que está 100% relacionado con los conceptos distractores que tenemos en el entorno, porque queremos a veces hasta sostener personajes y sostener apariencias que no son reales. Exacto. Y eso pues nos escasea económicamente. Exacto. Hasta cierto punto, hasta que crear la conciencia. Y cuando creas la conciencia, pues ya tienes deuda de préstamos estudiantiles, tienes deuda de diferentes cosas, y entonces quieres reponerte, quieres enderezar la vida, pero es más difícil, porque incluso la competitividad salarial hoy en día
es más cuestionable. O sea, incluso el ingreso es cuestionable, el estilo de vida es más costoso y es difícil hacer un equilibrio. Continúa con tu El hecho punto. de que uno carecía, tanto mi ex esposo como yo cuando tuvimos esta niña, le queríamos dar todo lo que nosotros no tuvimos. O sea, ella no pedía las cosas, yo iba corriendo a comprarle la muñeca. Salía ella, me acuerdo que para aquel tiempo eran las Monster O High, sea, que que estás eran feas. consciente de Sí, que fue una sí, generación que ha sido muy mimada. sí, sumamente mimada. O sea, ella, yo no le podía ver un zapato rayado, que ya rápido yo iba a comprárselo. Ella tenía que estar de punta en blanco. Todo era bien fuerte. Económicamente, a mí no me... Nos O sea, ponían en pedestales, en o sea, pedestales. exacto. Entonces, hasta que llega la adolescencia, es que yo me percato, yo te diría que como en el 2018, cuando ya tenía como 14 años, es que yo me percato lo mal que yo estoy haciendo. De mamá helicóptero, de mamá spoiler, porque yo quiero resolverlo todo, porque ella es mi Ser la bebé. héroe de la historia Exacto, siempre. yo soy mi bebé y yo tengo que ser la héroe de ella. Que está 100% relacionado con un trauma generacional. O Claro, sea, de que esta identidad que tomamos de que tenemos que ser el héroe, el héroe. Y está exacto. 100% relacionado también con una herida de validación también. Y entonces no la deja hacer ella. Entonces, Sí, porque tú el estás creando el dependiente, personaje por ella el también. dependiente, todo lo que ha tenido, y no es porque es una niña sumamente brillante. Nalechka no dio qué hacer. Nada, nada. Una niña callada, solitaria, o sea, Nalechka no dio qué hacer. Entonces, como yo la veía tan solita, no sé si era pena, pues como no tenía, siempre estaba como que solita y de esto, mi manera de compensarla era, Me estás hablando de una estampa de hijo ajá, único. mira, cuando yo me divorcié, para que tengas una idea, tú me hablaste que tú tenías cuántos Alexa, 9. Hay una persona que si ve este video se va a reír un montón, porque cada vez que yo le cuento eso se me da de la risa. Perdón, Tenía yo creo que un Alexa hasta para limpiarse, una cosa impresionante. cuando yo comprendí eso, qué mucho yo me reí. Sí, Pero pero eso está 100% relacionado claro, con estos conceptos de que tenemos que arraigarnos o a esta identidad de estos personajes que nos hacen ser dependientes del sistema y estamos todo el tiempo comprando cosas que ni no necesitamos. necesitamos. O sea, y entonces nos separa, nos aísla, Nos distraen. nos distrae de nuestras metas, de nuestros Claro. sueños, de nuestros objetivos en la vida. Porque estamos muy conectados con nuestros propios personajes y hasta que no creas conciencia de eso, no lo traes a la luz. Y entonces, espérate, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El dinero Exacto. se me va en bobas, cosas que no necesito realmente. Mira, una casa de 2 pisos preciosa. Tú tuviste en esa casa. O sea, yo estaba viviendo en cuento de hadas, la película completa. La casa de 2 pisos, había carro nuevo, que era el de él, me acuerdo que era el carro nuevo, era el de él. La niña en colegio, la nena tenía 2 cuartos, no uno, dos, porque uno era para dormir y el otro era para jugar. Cuando yo me divorcio, es que yo me doy cuenta lo mucho que se le había dado. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ella había, ¿sabes? Las cajas plásticas, la Robert May, habían 12 cajas extra grandes llenas de juguetes, Yeah. más los juguetes que estaban en el medio, que era el castillo de Monster High y otras cosas más. Y tuvimos que empezar a regalar porque yo iba a ir de una casa gigantesca a una casa de 1 piso. Claro. Y que fue un cambio fue bien fuerte. El que tú llegues a un top en la vida, vamos a ponerle económicamente, y bajar otra vez a una realidad, para mí fue bien fuerte. Y peor aún cuando me mudo a donde yo estoy ahora mismo, que tuve que arreglar la casita para esto, para poderla habilitar y vivir. Yo recuerdo que cuando yo vi toda la fealdad, porque la casa era fea, estaba bien fea, no era algo donde que yo estaba acostumbrada a vivir. Ya yo tenía mi estándar de vida. Y eso era virar para atrás. Yo lloré. Claro, la Yo senté resistencia en al el cambio, patio el a ego, la llorar, pérdida a material, llorar. emocional. Yo, o sea, mi hija vivió con una princesa y ahora yo la traigo a este lugar. Y recuerdo que la bofeta me la dio ella. Mami, para ver el arco iris tiene que atravesar la tormenta. No creo. Y ese fue el empujón.
ahí empieza ese empujón. O sea, Porque es ella, como una derrota personal, uno se siente vulnerable. Yo he estado en situaciones similares en las que uno entiende que el mundo se está destruyendo, que todo se está derrumbando, que todo se está cayendo y realmente es una dramatización de nuestro propio ego, porque realmente no es tan grave la situación. Es ¿qué que yo estamos tan hice? conectados con nuestros personajes, con nuestra identidad, Claro, con nuestros conceptos del entorno, de cómo las personas nos perciben, nos ven, y la realidad es que pues, eso nunca fue importante, mira, realmente. exacto. Que yo creo que hice bien en ese momento, que yo siempre le dije a mi hija de dónde yo venía. Y yo la pasaba por donde yo me mira, yo vengo de aquí, yo me crié aquí en el pueblo. Yo sabía que ya no había mucha comida cuando nos daban arroz blanco con huevito. En mi casa yo no podía preguntar qué había de comer, simplemente se te servía y tú comías. Nosotros como padres, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres comer? No, que come y ya. Ah, ¿no quieres comer lo que tú hiciste? Que no coma, porque los seguimos malcriando. Sí, como Los seguimos sí. malcriando. Entonces tengo un niño que se cree China. A mí me ayudó mucho el que este factores externos no tenga control sobre mí. El minimizar el hecho de que es solo comida. Es solo comida. O sea, estamos tan mal acostumbrados de que tenemos tantas opciones para cenar, para comer, de que, hoy queremos comida asiática, mañana china, mañana el otro día puertorriqueña. Oye, al final del día es solo comida. Es solo comida. El cuerpo solamente necesita lo que necesita para mantenerse vivo, por decir así. Y al minimizar eso, a mí me ayudó a simplemente simplificar incluso hasta mis porciones alimentarias. Como que no hay necesidad de idolatrar el concepto de la comida. Es como que tenemos tantas opciones que llegamos a un punto de que somos hasta mal agradecidos. Podemos estar una hora pensando en qué vamos a comer. Sí, estamos Desperdiciamos viviendo. tiempo de esa forma también. Por eso te digo, estamos en un punto bien crítico, en el sentido de que estos niños que se están levantando ahora, lo que yo atiendo en mi escuela, yo tengo padres responsables, ¿verdad? Y todo lo demás, pero siempre tú vas a ver el niño mimado. ¿Por qué? Porque yo fui una mamá que mimé y que tarde fue, pero me di cuenta que lo estaba haciendo incorrecto. Entonces yo tratar de sanar, de subsanar lo que había hecho para que mi niña fuera una niña independiente, autorrealizada, que ella no cargue todas estas heridas, todos estos traumas, que sane. Tuve que empezar a modificar y que ella misma, tú quieres esto, pero te lo tienes que ganar. Tienes que lavar, tienes que limpiar, tienes que, qué sé yo, la vuelta del baño, bañarte la perra. Yo no le daba tarea, yo no le daba nada, porque, o sea, yo era la que limpiaba y nadie limpia como yo. Nadie limpia como yo. Entonces, o sea, no importa. Lo dobló así todo. Lo dobló. Le diste responsabilidad. Eso es parte del crecer, de que él esa transición hacia la vida adulta. No como tú querías, pero lo hizo. No, exacto. Entonces yo tuve que trabajar en mí. Pues, ¿qué pasa? Como yo tengo este problema de que las cosas tienen que ser así, así, La pues, obsesión con el control. ajá, sí, y que todavía lo sigo trabajando, Eso es un porque trabajo para este toda la camino vida. es un camino largo. Esto no es que de la noche a la mañana ya, ya floto en cárcel nirvana, no. Esto es un camino largo. Digo, va a ser el tiempo prácticamente lo decides exacto. tú No a lo la hora. manifestemos así, no lo Ajá, manifestemos así. pero Podemos es elegir. en el sentido de que eso va a depender de ti, cómo tú trabajas. Obviamente está más adelantado, yo te sigo trabajando la sombra. Las sombras del ego. En las Es un sombras del trabajo ego. eterno. Sí, es un trabajo eterno. Pues, ¿qué pasa? Pues yo lo que identifiqué, en dónde es buena la niña. Para que yo no convulsionara, ¿verdad? ¿En qué es buena la niña? La niña es buena, tiene buenas destrezas organizativas en esto de acomodar. Pues ahí yo la puse. Yo le decía, Analesca, sácame todo de la alacena, limpia la alacena completa, desinfecta y vuelve y pon las cosas en la alacena. Y esa era su tarea. O también la nevera. Yo la nevera, voy a limpiar la nevera, saca todo. Yo limpio la nevera. Ella es la que la acomoda y la acomoda fabulosa, mejor que yo, porque tiene buen ojo para eso. Lo acomoda de una forma eficiente, que de hecho
yo la veo a ella hasta en ese mundo que si ella Organizar closet, montar armario. closet y esto, porque tiene ese talento de poner las cosas eficientes. Ahora no voy a hablar obviamente del cuarto porque Bueno, clásico de es muchos. Somos clásico. expertos Sí. para atender las necesidades del entorno, pero cuando se trata de nuestras propias situaciones o en el mundo interno, Sí. somos un desastre en muchas Eso ocasiones. es así, pero ¿qué yo hice? Como mamá, yo me responsabilicé y empecé a hacer unos cambios para que la ayudaran a ella. Mira, cuando parimos nosotros no tenemos guía porque no sale la guía. Eso está bien, eso siempre se ha dicho. Cuando nosotros parimos, sale la placenta, pero no sale la guía cómo nosotros te vamos a criar. Y nosotros te criamos a base de nuestro conocimiento previo. Nuestra Con traumas integrados, exacto, con y malos todo. patrones, malos hábitos integrados, con la Ahí te experiencia completa. chavaste, ahí con todo el adobo, ahí, Con toda la fuácata, experiencia toma, completa. sin Ahora, vaselina. inténtalo. Pero en el caminar, gracias a Dios, en el caminar, que te estaba hablando ahorita, como yo llego a este caminar, porque nada me complacía. Llegó un momento de inflexión donde yo tenía tantos y tantos problemas entre el divorcio, la enfermedad de papi, el no aceptarme yo misma, 20 cosas. Yo recuerdo que yo grité y grité en el parking y grité y yo dije, esto tiene que parar y tiene que parar hoy. Y como yo no encontraba ese gozo, hay gente que encuentra gozo en su comunidad o en la iglesia. Yo no encontraba ese gozo. Yo decía, yo también quiero sentir ese gozo, pero la realidad yo no sentía. Y yo empecé a buscar cómo yo iba a manejar mi ira, mi coraje, mis traumas, el perdonar a mi mamá, hacer, o sea, 20 cosas. Eran muchas cosas que tenía que trabajar. Y uno de los corajes más grandes que yo tenía era mi mamá. Porque mi mamá no fue una mamá fácil. O sea, ella a mí no me crió. Fue una mamá violenta. Pero ella hizo lo mejor que pudo. Con lo que recibió. Con lo que recibió. Entonces, la parte que eso me lo enseñó él, y que es la parte más difícil, observar sin juzgar. ¡Ay, Dios mío! Es bien difícil. Es bien difícil, pero no es que sea imposible. Es difícil, mientras más resistencia le ponga, más largo se te va a hacer el camino. Pero llegó un momento que yo sabía que ese ciclo no iba a terminar hasta que yo lo soltara para poder seguir adelante. Para seguir adelante. Y a veces nos aferramos exactamente en eso, y es la resistencia al cambio. Nos victimizamos. Sí, todo el tiempo nos estamos victimizando. Ella me hizo esto, Sí. Mira que se chave. Sí. No puedo decir Ya tú nada eres las una palabras, adulta. ¿verdad? Ya tú eres una adulta. Ya yo soy una adulta y yo tengo que responsabilizar. De tu vida. Y otra cosa Eso es lo que tratamos. Sí, y otra cosa en el proceso es que siempre buscamos causas ajenas. Es Claro. el hacer responsable al entorno, a las circunstancias, al sistema, a todo, pero mira, a nosotros mismos. O sea, y nosotros somos los únicos creadores de nuestra propia realidad, de nuestros patrones, de las cosas que elegimos todos los días, decidir o arraigarnos o incluso identificarnos con. Y algo que comentaste bien fuerte eso es que la parte de la aceptación, la resistencia al cambio que nos tenemos, que algo viene, que algo cultural también. Cuando nos resistimos al cambio, entramos en una etapa hasta de sufrimiento. Es un sufrimiento voluntario. Porque al ser nosotros ponernos en esa postura o sea, de que no queremos cambiar y no nos resistimos a lo que está pasando, empezamos a sufrir. Y el sufrimiento se arraiga en eso, en que como no quieres cambiar tu percepción de la vida, porque no quieres cambiar las cosas que quieres hacer, los patrones que has venido cultivando o los hábitos que has venido cultivando, los resultados van a ser los mismos. Es causa y efecto. Para nosotros empezar a tener una vida más armónica, más alineada con nuestra realidad, con lo que creemos en la vida, por decir así, tenemos que abrirnos a otras percepciones, a otros conceptos filosóficos también, que nos permiten por lo menos salir de las circunstancias en las que estamos para que nos den perspectiva. A mí esto me ayudó mucho el viajar. Yo pasé una etapa de mi vida viajando continuamente, pero es porque otras culturas también me enriquecieron en la parte de cómo se viven esos entornos culturales en el entorno familiar también. Y hay veces que hay culturas que son muy relajadas en cuestión de el trauma que es generacional también, que simplemente lo aceptan y pasan adelante. Y yo sí me he dado cuenta de que en Puerto Rico nos encanta mucho la victimización.
es que tenemos que estar en esta cultura del el ay bendito, el ay bendito. De Y que eso es lo que nos tiene como en este momento. el ay bendito, el ay bendito. Mira, es momento de, pues, de ser honesto contigo mismo, de abrirlo. Oh, y mira, ser responsable de tu vida, ser responsable de tu realidad, ser responsable de tus decisiones y de tus resultados sobre todas las cosas. Y cuando tenemos, ¿verdad? Usando una palabra más, menos, ¿verdad? Más filosófica, cuando tenemos este poder de voluntad, esta gana de poder realmente hacer un cambio en nosotros, las cosas se empiezan a acomodar. Todo empieza a cambiar, todo obra para ti, porque en efecto no hay mejor cosa o circunstancia que el poder de voluntad, que tú puedas poder validarte a ti misma de que voy a hacer esto porque realmente esto es lo que necesito. Y reconocer y aceptar de que esta es la única forma de seguir adelante, de entregar los guantes, de rendirte al proceso de que tú no tienes control absolutamente de nada. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿verdad? Que ya vamos poco a poco cerrando la entrevista. ¿Qué grano, qué has querido contribuir o actualmente qué estás contribuyendo en tu entorno académico, en el aula escolar, para estas próximas generaciones desde una perspectiva consciente y considerando la inteligencia emocional en estas nuevas generaciones? Hablando fuera incluso de tu especialización en el programa de educación especial, en un contexto general, ¿qué tú haces como maestra para sostener una generación más consciente y que esté más conectada emocionalmente con ellos mismos, que puedan desarrollar una inteligencia emocional? En mi salón, yo soy maestra de educación especial a tiempo completo. Eso quiere decir que yo le doy prácticamente todas las clases. Ese es mi mundo. Ese es mi mundo. Y yo puedo parar una clase completa si hay un problema, si hay una broma que no es divertida. Porque para mí es más importante un ciudadano, un estudiante socialmente adaptado, emocionalmente balanceado, que un estudiante de 4 puntos y su inteligencia emocional está hecho un desastre. El estudiante, o sea, para mí es importante eso. Y tú entras a mi salón no es un salón, mi salón es un hogar. No es un salón como todos los salones, es totalmente diferente. Yo creo un ambiente hogareño. Mis estudiantes son, o sea, cada estudiante, yo no me digo para lamber el ojo, porque el que sabe quién es Jaca, sabe quién es mi Jaca. Yo los trato como si tratara a mi hija. Porque esa mamá me lo confió a mí. Y cuando mami no está, estoy yo. Y yo voy a tratar a ese niño como si fuera mi hijo. Él no es el 23501020. Él es Juanito o es Sutanito o Menganito. Ese niño tiene nombre, esa niña tiene nombre. Se le fomenta mucho lo que es la empatía, lo que es el amor. Se trabaja mucho las emociones. Este año el departamento, dentro del currículo, nos mandó el área social emocional a nosotros como maestros para impartirlo 2 miércoles al mes. Que nosotros no somos psicólogos, es cierto. Que puede haber una violación de espacios profesionales, ¿cierto? Yo no soy especialista en la conducta. Yo soy pedagoga, Y abundo sobre eso, que a veces también la sociedad quiere que nos adaptemos o simplemente nos centremos en estos moldes sociales, de que si eres maestro, eres solo el maestro, que si eres psicólogo, eres solo el psicólogo. Pero la realidad es que en muchas ocasiones si tú tienes la oportunidad. Nosotros no somos un experto tal vez en el tema. Tal vez ¿sabes? No, es nuestro propio ego también tratando de adelantar una agenda personal desde la perspectiva esta de que mi realidad o mi opinión de la vida debe ser de esta forma y debo de estar impartiéndola o compartiéndosela al mundo, pero también si podemos ser honestos con nosotros mismos, a veces podemos a través de nuestras propias experiencias de vida compartir herramientas que no han funcionado a nosotros mismos y simplemente integrarlas en diferentes espacios. Y yo diría que cualquier concepto espiritual, religioso o organización que quiera implementar el bien, en final del día busca lo mismo. Busca paz, busca bienestar, busca amor, busca aceptación, y ahí que podemos ver desde una perspectiva más objetiva que no tenemos que encajar en un molde, por decir así, simplemente para dar un poco de amor. O sea, para dar un poco de amor en donde sea, en el entorno familiar, en el entorno de amigos, en el entorno laboral, en cualquier lugar. Porque al final del día somos pura conciencia. Somos pura conciencia, no hay nada que buscar.
Y podemos trabajar desde esa perspectiva, desde esa filosofía, en que podemos dar sin esperar nada a cambio, porque al final del día todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco, en el mismo océano, perdón, en el mismo océano, en un barco uno más grande, otro un barco más pequeño, otro en jet ski, por decir así. O sea, estamos en diferentes tipos de embarcaciones, pero al final del día estamos en el mismo océano, en el mismo océano, tratando de dar la mejor versión de nosotros mismos, incluso sosteniendo todos los traumas que podamos tener. Yo por lo menos en mi salón, vuelvo y te recalco, o sea, es un ambiente de amor, de paz, de respeto, siempre se fomenta. Hay una situación, allí o sea, esto se corta desde el inicio, no se deje que se esparza como un cáncer, Claro. porque nosotros tenemos que ayudar a cultivar esas mentecitas de que esto está bien, esto se puede hacer desde otra perspectiva, Y al final del desde otra día manera. sigue siendo el estudiante. Claro está. Exacto, la Y la elección, porque persona que quiera cambiar, quiere es la cambiar. cosa. Porque podemos dar consejos. Es como cuando nos decían, el que quiere escuchar, el que escucha consejos llega viejo. Pero yo no comprendía eso hasta que, obviamente, empezaba a llegar a viejo. No, y que, como te digo, nosotros como maestros podemos tener la mejor intención, pero esto tiene que ser una educación consciente, tiene varios escenarios, en el aula, en casita, en el entorno. Y para que eso se dé, primero yo como maestra, yo tengo que hacer unos cambios. Yo tengo que hacer unos cambios, porque si yo cambio desde mi interior, yo entonces puedo tener un acompañamiento amoroso con esa personita que se me está encomendando. Y en casita también tiene que haber una constancia, una disciplina. ¿Qué quiere decir? Yo hago algo, mi tarea en el salón, pero en casita tiene que haber un seguimiento. Si en casita no hay un seguimiento, yo puedo hacer 20 cosas, puedo tener las mejores estrategias, pero si no hay un seguimiento, pues Claro está, podemos va a elegir haber. dónde están nuestras propias prioridades como padres en la atención, ¿verdad? O sea, no podemos tampoco dar desde lo que no tenemos, pero también, aún así, sí podemos dar. Y cuando entendemos nuestro propio mundo interno, podemos dar desde ese amor, podemos dar desde esa causa atendida ya. Y ahí viene. La niñera no puede ser la computadora, ni el televisor, ni el teléfono. Definitivamente, Y esto, definitivamente. todo esto que está pasando, de todas estas cosas del bullying, estos niños con estas actitudes, los juegos, hello. O sea, estos juegos para que son bélicos, Sí, sí, o estoy sea, 100% de pero acuerdo. ¿quién se los compra? Usted. Sí, sí. Porque el nene no podía comprarlo, Y porque muchas veces tienen hasta de esto. Digo, yo claro, no sé de esto porque claro, yo no, me quedé en Mrs. Pac-Man. no, y tarde o temprano no hay nada malo con estos juegos, técnicamente, Mm, porque podemos desarrollar una conciencia y elegir. Pero obviamente con el tiempo yo he comprendido de que pues, no patrocino este tipo de juegos, este tipo incluso hasta de películas, porque en efecto pues técnicamente somos máquinas, vamos poco a poco programándonos nuestra mente, nuestro subconsciente y al final del día siempre ha sido todo conducta aprendida. Y ahí llegó la pregunta de que, ¿cuál tú consideras que sea el futuro de la educación en general, en aspectos generales en el mundo? ¿Consideras de que va a transformarse? ¿Consideras que se va a quedar igual? ¿Consideras de que va a tener un concepto más holístico? ¿Qué tú ves a largo plazo, por decir así, en cómo la educación va a florecer o va a adaptarse a las necesidades de estos tiempos? Mira, yo lo veo, mira, no es que quiera ser pesimista, pero yo lo veo bastante difícil. El sistema está creado, ahora mismo tiene a los al maestro como tal, lo tiene bien drenado. Lo tiene bien drenado porque nos está dando demasiadas responsabilidades y no hay una buena remuneración. Uno, dos, siempre van a haber cambios. El sistema educativo siempre va a sufrir cambios. Se supone que sea para mejorar, porque tenemos las herramientas. ¿Qué es lo que está fallando? Que siguen saliendo los estudiantes a la calle, al mundo, sin destreza, sin compromiso, sin conciencia cívica. Algo está fallando. Y yo creo que no solamente es el sistema
o no es que yo quiera culpar al sistema de educación o a la sociedad. Yo creo que esto es algo que empieza desde el hogar, desde la casita. Tampoco es que quiero culpar, no estoy señalando al papá, mamá. Es que esto tiene que ser un conjunto, un equipo multidisciplinario entre lo que es la escuela, el hogar, la Sea o no comunidad. sea un hogar disfuncional, sea papá solo o mamá sola, hay formas de Claro. ayudar, hay formas de orientarse también y en muchas ocasiones a veces tenemos miedo a ser vulnerables. A ser vulnerables me refiero a estar expuestos en circunstancias en las que las personas escuchen nuestras necesidades emocionales. Y oye, una vez que usted decide ser vulnerable, usted es una persona valiente. En Yo efecto, está siendo pienso, valiente porque está asumiendo la responsabilidad de hacer un cambio para el bien de su familia, de su hijo, de la persona, ¿verdad?, que está sosteniendo el cuidado de. Y para mí eso es muy importante. Yo le tenía miedo en el pasado a la vulnerabilidad, a ser expuesto, a ser visto, mm, pero comprendí de que es la única forma de moverse mm, hacia un cambio, una transformación, porque hay que aprender a ser vulnerable. Tenemos que estar dispuestos a eso. Ahí es cuando nace nuestra propia autenticidad también en el proceso y nos volvemos eh, como el que nosotros nos llevamos líderes de nuestra propia vida. Porque una vez que tú estás vulnerable en ciertos aspectos, no te importa lo que opina el entorno. Simplemente te enfocas en lo que realmente importa. En trabajar en ti, en sanar, en construir una economía saludable para tu familia y una inteligencia emocional que sea hasta envidiable, digamos. De que tú puedas salir a la calle y no tengas que entrar en conflicto con ninguna persona, que tú puedas sostener tus emociones por ti mismo, por ti misma. Y eso es, diría que es libertad realmente. Que no dependas del sistema o de los conceptos sociales, cosas hasta aprendidas en las redes sociales, de que debemos encajar mi forma de pensar en ciertos aspectos, en ciertos moldes sociales. Y no, o sea, puedes ser libre una vez que tú trabajes en tu inteligencia emocional. Es bien importante. Y abundo aquí, si tuviera la oportunidad de hablar con el Departamento de Educación o que una persona del Departamento de Educación estuviera escuchando esta entrevista, este video, ¿qué diría, qué oportunidades tiene el Departamento de Educación sin criticar el sistema que puedan, iniciativas o proyectos que puedan sostener a una educación más responsable, más consciente, incluso que ayude o contribuya al desarrollo integral o de la inteligencia emocional en esta juventud, en los jóvenes? yo pienso que el sistema, y estoy tratando de hacerlo lo más objetiva posible, ¿verdad? Imparcial, sin señalar. eh, Tienen que empezar por la burocracia. Tienen que mejorar estos procesos burocráticos. En términos de procesos administrativos, eh, nos están, ¿cómo usted diría? Que disuelvan los personajes que han Llenando construido y se demasiado de enfoquen en la trabajo necesidad y se le real. está olvidando que el trabajo principal del maestro es la docencia. Y se concentran en demasiado papel, 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 prueba, 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 prueba. Que si se lo pide el gobierno federal, que esto, que... Mira, nuestro trabajo es la docencia. Sí. Y han saturado, saturado al maestro, principalmente al maestro de educación especial. Yo hago el trabajo de vamos a poner Mrs. X, que es una maestra regular, pero también hago el trabajo de Mrs. Y, que es maestra de educación especial. O sea, imagínate eso, yo lo fundo y es una sola maestra, que es una maestra a tiempo completo, o lo que la llamada ruta, que esto es, Tengo un punto en el que wow, comenta ahí, pues yo ay, tuve la oportunidad de ser el maestro también del programa Título 1 mm, y recuerdo que simplemente para impartir hora y media de tutorías a estudiantes, yo tenía que quedarme a veces hasta 2 horas adicionales el mismo día para llenar papeleo nada más. Era absurdo la cantidad de procesos burocráticos que se imparten en los procesos para simplemente sostener un proceso educativo. Y como bien dice, la prioridad del maestro es es la la docencia, docencia. es la docencia. En vez de estar llenando papeles, puedo estar aprovechando el tiempo a hacer el material. Y yo incluso pensé, mira, a lo mejor me estoy victimizando, a lo mejor me estoy No, quejando. Y realmente no, no. es que hasta que tú no Es, atravieses la experiencia como maestro, mm, especialmente como incluso hasta proyectos federales, comprendes la burocracia que hay en el proceso de que tanto, tanta documentación simplemente para mucho. ejercer docencia.
Y son procesos muy burocráticos en los que no ayudan al proceso en lo No absoluto. aportan, no aportan. Incluso llega un punto en el que considero que, y eso viene a mi próxima pregunta, que es la última, que otros educadores se sienten hasta solos a veces en el proceso, se sienten desmotivados, incluso sintiéndose solo en la tarea de formar estudiantes más conscientes, más responsables, porque se abruman con la cantidad de trabajo que tienen simplemente para documentar un proceso que se hace en la acción y no en el papeleo. Porque a veces es más lo que uno hace o documenta de todo lo que ha hecho en la parte de papeleo que el tiempo que te da o te sobra para enfocarte en el trabajo real, que es directamente con el estudiante. Ok. Nosotros trabajamos por lo general 6, 7 horas, porque por ejemplo yo trabajo de 8 a 12 y hay 4 horas. Tengo una hora de almuerzo que no se cuenta. Y luego trabajo, o sea, estamos 8 con 4, 2 horas más, 6 horas. La otra hora pues la trabajo en mi casa haciendo 20 cosas que en una hora. Son más, son más. El Departamento de Educación lamentablemente ha sobresaturado de trabajo al maestro en términos administrativos, trabajo clerical. Trabajo de oficina, Y sí, entonces sí. me crea un problema. Ahora vamos a usar ¿Qué la problema? realidad artificial para llenar todos esos documentos. ¿Qué problema? Tengo un maestro enfermo, un maestro cansado, un maestro con 20 condiciones. Yo no sé, de verdad sé que lo están haciendo a propósito para que los maestros viejitos ya, como yo, no nos jubilemos o renunciemos para dejar paso a otra generación que tiene menos beneficios que posiblemente un maestro senior. Pero yo entiendo que lo están haciendo, yo creo que tienen el punto de vista equivocado totalmente. El departamento no está cuidando a sus maestros. Ellos dicen que el centro es el estudiante, pero sin maestro, ¿quién va a atender al estudiante? Claro. Oye, pues también danos cariñitos, nos merecemos el cariñito, en el sentido de que déjame ser docente. Incluso. Y déjame dar clase en vez de estar llenando tanto papel. Un día mío normal, entre que si llena el referido, verificar los pay, enmendar pay, dar clase, hacer 4 planes, o sea, porque yo doy español, ciencia, estudios sociales, español, ciencia, estudios sociales, matemáticas. Ahora con el nuevo plan de social emocional está el proyecto Leer, las reuniones, los talleres, transportación, Sí. Incluso padre, sostener todas estudiante. estas responsabilidades que incluso Yo está tengo para cuando el familia, estudiante. yo tengo familia. Y mi familia, o sea, mi familia es intocable en ese sentido. Yo le digo, ok, a mi esposo, a mi nena, ok, voy a hacer tanto tiempo, el resto es para ustedes. ¿Por qué? Porque el departamento ha desvirtuado totalmente lo que es el magisterio. Entonces, o sea, mis horas en mi casa son mis horas de mi casa, mi tiempo de descanso, porque si no, tú vas a tener allí un maestro totalmente fundido. No, y en efecto el trabajo de maestro se lleva a veces en muchas ocasiones al hogar, porque hay muchas cosas que tienes que hacer en un periodo Y de porque horas tienes antes que del próximo hacerlo. día y lo tienes que hacer. Y a Porque veces te si no, consume estás el en tiempo en el problemas. hogar o te consume hasta el tiempo de hasta de fines de semana. Tienes toda Y razón. así no quieren hasta los 60 y pico de años, mira, no vamos a llegar, vamos a morir en el aula Sí. por un derrame, por un infarto o un ataque, qué sé yo, una depresión, que te vaya en una crisis. O sea, el departamento, la realidad, ha desvirtuado totalmente el enfoque de lo que es la pedagogía. Tiene que mejorar eso. Yo creo que deben redirigir, en vez de estar buscando por ahí, no sé dónde buscar las propuestas, yo creo que deben examinar el sistema educativo de Finlandia, que ahora hoy por hoy es uno de los mejores, o si no el mejor, ¿verdad? Porque eso es una opinión, pues eso es relativo, de que es el mejor sistema educativo del mundo. Y eso debe ser un honor, ¿verdad? Que tú como país lleves ese título de que tener el respeto del mundo entero, de que con el sistema educativo inclusive. En Finlandia, el trabajador que más cobra en Finlandia es el maestro. No todo el mundo en Finlandia puede ser maestro, no todo el mundo.
Tiene que pasar por un proceso bien riguroso. Cuando yo fui maestra, yo pasé por un proceso riguroso. Ahora, como decía mi abuelita, falta de pan galleta. Como no hay maestros, los maestros no quieren dar clase en Puerto Rico, los maestros están emigrando para los Estados Unidos. Y cabe destacar que en todo esto podemos elegir, o sea, que podemos elegir, podemos elegir otro sendero, pero cuando tú sientas amor por tu patria, ¿verdad? Como incluso hasta mismo Benito, podemos reconocer de que hay personas que sí están dispuestas para trabajar por el país, están dispuestas por, ¿verdad? Por la educación y lo apuestan todo por la juventud, la niñez de Puerto Rico. Aunque incluso las circunstancias no lo ameriten, y ahí es que uno se da cuenta del amor que a veces ponemos, porque el amor viene de diferentes formas. El amor puede venir de forma hablada, lo podemos expresar, lo podemos hacer, pero también el amor puede ser en nuestras acciones. Y el hecho de que un maestro pueda elegir de que se puede ir para Estados Unidos, incluso para irse a otro país con una mejor paga y tener una vida diferente, más alineada a sus necesidades básicas, por decir así, no quita de que la decisión de quedarse en Puerto Rico tal vez o seguir siendo maestro en el país sea también arraigada por el amor que tienen en quedarse en Puerto Rico y tiene que a veces poner sus intereses hacia un lado simplemente por quedarse donde quiere estar. No, estoy bien agradecido contigo en el día de hoy que me haya dado este tipo de conversación. Ha sido una conversación profunda y cumplimos con todos los objetivos que tenía en mente. Me encanta que hablamos de las perspectivas, ¿verdad? Generacionales también, de cómo los eventos traumáticos, la inteligencia emocional, la conciencia se imparte en el día de hoy y qué oportunidades puede tener el Departamento de Educación para mejorar, que no queremos, ¿verdad? Enfocarnos en que están haciendo un mal trabajo, porque ese no es el punto. No, ese no es el punto que queremos, lo que queremos es que se mejore, que se mejore la calidad, porque cuando tú tienes un maestro bien dirigido de lo que es, usted la docencia, hacia eso lo vamos a llevar a la docencia y empezar a quitarnos unas cargas que realmente no nos corresponden. Nosotros podemos redirigir nuestros esfuerzos y eso va a incidir y se va a ver. Claro. Se va a ver en dónde, en estas generaciones. Y también es mucho el apoyo de papá. El apoyo de papá de que no se compensa a un niño por mala conducta. Si su niño hace sus cositas y sus travesuras, usted no lo compensa y está comprándole todo lo que ese niño quiere porque lo está echando a perder. Porque cuando sea adulto y no tenga lo que quiere, lo va a buscar de otra manera y esa manera a usted no le va a gustar. Así que en vez de ver el maestro como un enemigo, véalo como su aliado. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Y yo sé que, yo hablo por mí como maestra, pero yo sé que muchos colegas piensan de la misma manera. Yo no estoy aquí para ni juzgar, ni lanzar el dedo, ni la piedra, sino que es una preocupación genuina en el caso de Juan, de querer llevar este video ¿verdad? A los rincones del mundo y ver una perspectiva diferente a lo que estamos viendo. Porque si ya lo que estamos observando, lo que está pasando, no está funcionando, hay otra perspectiva y yo entiendo que su canal nos va a proveer de herramientas para ver el mundo de diferente manera, desde una óptica diferente, que a lo mejor, mira, tú dices, no te atrevías ni mirar para allá, pero yo entiendo que sí, you have to give a shot, because vale la pena, obviamente. No, y estoy bien agradecido una vez más que te haya mantenido en una postura neutral, ¿verdad? Que cabe destacar que no fue para impactar un grupo, ¿verdad? Ponerlo en la mira como que están haciendo algo mal, que simplemente esto es un video, ¿verdad? Para expresarnos, para Exacto. darle una perspectiva diferente sobre el concepto de la educación activa en Puerto Rico y cómo algunas herramientas de conciencia pueden ayudar a empezar a cambiar la perspectiva, ¿verdad? De estos líderes que han venido atrayendo estos diferentes conceptos, pero aún así no vemos resultados en cuestión de la parte de crecimiento moral, social y cívico de los seres humanos en Puerto Rico. Nada, esto ha sido otro episodio de Samán. Si te gustaría comentar o abundar más sobre este tema, lo puedes hacer en el área de los comentarios. Dale like, suscríbete, compártelo con las personas que consideres que estén bien motivadas a ver un cambio transformacional en el sistema educativo
Y si es un padre que está viendo este video, padre, madre, o incluso encargado de un menor de edad, que está buscando opciones alternas para un sistema educativo que sea más alineado con otro tipo de valores, hablamos del sistema Montessori, que es una muy buena opción para implementar a un niño que sea más autodidacta, que sea más ejemplar, que sea más autodisciplinado y automotivado a ejercer una vida más alineada con sus intereses personales, que las cosas que le gusta hacer, tal vez también. Un niño que se desarrolla autorregulado, un niño que está autorregulado, es un niño que va a ser exitoso, va a ser un adulto exitoso, porque no va a tener necesidad ni de discutir, no va a tener necesidad de hacer cosas que bajo las normas sociales están incorrectas, ¿verdad? Cabe destacar que este video, ¿verdad?, no ha sido auspiciado por el departamento ni por el programa Montessori, es simplemente una perspectiva objetiva, simplemente para motivarte a ti como padre, madre, encargado, la persona que esté viendo este video, de que hay otras formas también de recibir educación, incluso que no conllevan de privatizar el concepto, de que no tengas que incurrir incluso en gastos adicionales, simplemente de que hay educación pública que también está disponible, más alineada con una filosofía más desde el concepto más estoico, que más basado en la felicidad y también en la centralización del individuo. Agradecemos tu tiempo por estar aquí, comenta, comparte, dale like, gracias, nos vemos eventualmente en otro video de Saman. Hasta luego, gracias.